La dictadura del general Jorge Ubico fue un eslabón más de una extensa cadena de dictaduras en la historia de Guatemala. El general Ubico se mantuvo en el poder por 14 largos años, de 1931 a 1944. Asumió la presidencia a través de elecciones manipuladas y por medio de reformas a la Constitución prolongó su periodo presidencial en 2 ocasiones. Las giras anuales por los departamentos para supervisar personalmente la gestión pública era uno de sus rasgos de su dictadura. A través de los jefes políticos, los comandantes de armas e intendentes municipales, nombrados directamente por él, ejercía su control sobre la población. Por medio de las cofradías indígenas, Ubico establecía una relación paternalista con la mayoría de la población campesina del país. Esta población campesina era la principal mano de obra que cosechaba el café en las grandes fincas, propiedad de la oligarquía terrateniente. Por temporada, cada año, los jornaleros eran forzados a migrar de sus comunidades a las fincas a cambio de salarios miserables. La oligarquía terrateniente cafetalera, conformada en las últimas 3 décadas del siglo XIX, concentraba en sus manos el poder económico y político. A través del monopolio sobre la tierra y la fuerza de las armas, ejercida por las sucesivas dictaduras liberales, mantuvieron su dominio casi absoluto hasta 1944. El control militar y policíaco sobre la población eran piezas claves de las dictaduras. El servicio en las milicias locales era obligatorio. Durante el régimen de Ubico, el temor y la censura fueron comunes y la organización sindical era prohibida. El Partido Liberal Progresista, que promovió las sucesivas reelecciones de Ubico, era el único partido político activo. Opositores políticos que conspiraron en su contra fueron encarcelados, torturados y fusilados. El servilismo y la adulación de la figura del dictador era lo acostumbrado. En el mes de noviembre, para los cumpleaños del general Ubico, se hacían grandes fiestas. Desde temprana hora, personas de todas las condiciones sociales acudían a casa presidencial a felicitarlo.
En los terrenos de la Aurora se montaba una gran feria. Era la diversión y el entretenimiento para olvidar penas y problemas y hacer más llevadera la carga de la dictadura. Vientos democráticos que soplaban en el mundo en la lucha contra el totalitarismo nazi y fascista llegaron a tocar a Guatemala. La juventud alzó su voz y se movilizó. Estudiantes y profesionales universitarios, maestras y maestros, protagonizaron jornadas cívicas, enfrentando con valentía la represión nubiquista. En las calles se celebró la renuncia de Ubico el 1 de julio de 1944. Dejó en su lugar a un triunvirato militar encabezado por el general Ponce Baides. Este desplazó a los otros, buscando quedarse solo con la presidencia. Como la alternativa popular y símbolo del deseo libertario de cambio, surgió la figura del doctor Juan José Arévalo. De solamente 40 años, era destacado educador, filósofo y catedrático universitario. Después de varios años de trabajo en las universidades argentinas, retornó a Guatemala como candidato presidencial. El general Ponce Baides desató feroz persecución contra la oposición política, obsesionado con el poder. La respuesta contundente se dio el 20 de octubre de 1944. Un levantamiento armado, militar y civil, con participación de estudiantes y obreros, echó por tierra sus absurdas ambiciones. Era el inicio de una época de libertad y esperanza para Guatemala. El pueblo jubiloso manifestó masivamente su apoyo a la Junta Revolucionaria de Gobierno. Por medio de diversos decretos, la Junta restauró la autonomía universitaria y la de las municipalidades, y sentaron las bases para una organización democrática del país. La Junta convocó a elecciones generales para elegir diputados, presidente y constituyentes para redactar una nueva constitución. En las elecciones de diciembre de 1944, Arévalo es electo presidente con una mayoría del 85% de los votos. En su periodo de 6 años, de 1945 a 1951, importantes reformas fueron llevadas a cabo. Estas reformas buscaban modernizar la economía, consolidar el régimen democrático y mejorar las condiciones de vida de la población.
Se amplió la inversión pública en la construcción de carreteras, hospitales y escuelas. Después del estancamiento económico vivido durante la dictadura uribista, se dio un crecimiento de la producción agrícola, del comercio y la industria. Arévalo, como maestro, prestó especial atención a la mejora de la educación en el país. Durante su gobierno, el monto asignado a educación fue de los más altos del presupuesto. Por su parte, la esposa del presidente, señora Elisa Martínez, creó una red de guarderías y comedores infantiles para cuidar y alimentar a los niños de las madres trabajadoras. La clase trabajadora aprovechó el clima de libertades políticas y sociales para organizarse en sindicatos, federaciones y confederaciones. La emisión del Código de Trabajo, ley reguladora de la relación entre patronos y obreros, fue una de las conquistas más importantes logradas por la clase trabajadora a través de su organización y movilización. Puesto en vigencia el 1 de mayo de 1947, fue celebrado con regocijo y entusiasmo por los trabajadores urbanos y rurales de Guatemala. En dicho código se reconocieron los derechos de huelga y sindicalización que habían sido suprimidos por la dictadura. Se establecieron jornadas reglamentarias de 8 horas, en lugar de las 10, 12 hasta 14 horas acostumbradas. Así también se reconoció el pago de horas extras, el séptimo día y las vacaciones anuales. Para las trabajadoras, futuras madres, un descanso de 75 días en lugar del despido que era usual. Además, la indemnización a razón de un mes por cada año trabajado. También se estableció la fijación de salarios mínimos por comisiones paritarias de patronos y obreros. En su lucha por la correcta aplicación de la ley, los trabajadores lograron amplias mejoras de sus condiciones laborales y salariales. Estos fueron pasos adelante, recorridos con esfuerzo por el pueblo de Guatemala, en el largo y arduo camino hacia la democracia. Otro paso importante fue la reforma agraria, que benefició a más de 100.000 familias campesinas durante el gobierno de Arbenz, electo presidente en 1951, después de Arévalo. La reacción de los terratenientes nacionales y extranjeros, afectados de sus intereses, fue gestar la contrarrevolución de 1954 que derrocó a Arbenz.
reforma agraria se revirtió, así como muchas de las conquistas políticas y sociales logradas. Sin embargo, a pesar de los obstáculos y retrocesos, la marcha del pueblo sigue. Esto fue una década histórica en Guatemala, de 1944 a 1954. Los 10 años de primavera en el país de la eterna tiranía. Fue el amanecer de una democracia. El día 26 de octubre de 1944, Guatemala entera presenció la más grande expresión de fervor cívico. Todos los habitantes de la capital y de algunos municipios en número mayor de 100.000 se lanzaron a las calles formando la manifestación más compacta y numerosa que se haya visto. La reunión de esta multitud se llevó a cabo en la Plazuela Barrios, recorriendo las 18 calles, la Sexta Avenida, la Novena y la Séptima Avenida. Al frente de la nutrida columna marchaban entusiastas jóvenes universitarios confundiéndose con campesinos, obreros, gente humilde, gente de todas las clases sociales, obreros, empleados, sin faltar la mujer guatemalteca que también formó filas este día. Los carteles que exhibían eran portavoz del sentir del pueblo guatemalteco. Todos desfilaban para demostrar su simpatía y su adhesión al triunvirato que ostentaba el Poder Ejecutivo desde el día 20 de octubre de 1944, después de haber derrocado al régimen de Ponce Baides, que a la sazón gobernaba a Guatemala. Los manifestantes hicieron alto al llegar al edificio de Correos, donde se encontraban los miembros de la Junta Militar, integrada por el entonces mayor Francisco Javier Arana, el entonces capitán Jacobo Arbenz Guzmán y el ciudadano Jorge Toriello Garrido. Aplausos, vivas y muchas demostraciones de simpatía recibieron los triunviros haciendo uso de la palabra el ciudadano Toriello, quien emocionado se dirigió al pueblo. Por doquier se observan caras conocidas. En aquel entonces, muchos
jóvenes estudiantes que ahora son connotados profesionistas y muchos desaparecidos que ya pagaron su tributo a la madre tierra. Los servicios de policía y tránsito eran desempeñados por niños y jóvenes Boy Scouts y gentes humildes y hasta inválidos que, dando muestra de civismo y amor a la causa, se ofrecieron a ayudar. En 9 de noviembre de 1944, el embajador mexicano acreditado en Guatemala, señor don Romeo Ortega, llegó al Palacio Nacional para anunciar a la Junta su reconocimiento por el gobierno del hermano país, México, que fue el primer gobierno que otorgó su beneplácito. Posteriormente llegó con el mismo fin el excelentísimo embajador de la Gran Bretaña, Sir John Holston Ledge, y el embajador plenipotenciario de los Estados Unidos, Mr. Boaz Long, siendo la primera junta militar que Estados Unidos reconoció en América. Así recibió la Junta el reconocimiento de los gobiernos de China, Bolivia, España, Chile, Colombia, Brasil, República Dominicana, Venezuela, Uruguay, Cuba, Panamá, Nicaragua, Costa Rica y Honduras. Un desfile cívico en ordenada formación y disciplina recorrió las calles de Guatemala, pasando por el frente del Palacio Nacional, integrado por la Guardia Cívica, compuesta por ciudadanos que espontáneamente se ofrecieron a formar filas para sostener con su respaldo y apoyo a la Junta. Un impresionante espectáculo ofreció esta concentración en el Parque Central, donde entonaron el himno nacional de Guatemala emocionado. El entonces universitario José Mata Gavidia pronunció un discurso lleno de entusiasmo. El ciudadano Jorge Toriello contestó las palabras del joven orador y se dirigió al pueblo allí reunido. Otro acontecimiento relevante de esos días fue la presentación de los elementos del Ejército de Guatemala, quienes llevaron a cabo una concentración en el Campo Marte y ante los miembros de la Junta juraron defender los principios de la Revolución del 20 de octubre. La oficialidad, elementos de caballería, escuela politécnica y la tropa en general estuvieron presentes. Presidieron esta ceremonia los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno y sus más allegados funcionarios. La
Guardia Civil, abordando vehículos particulares, se dedicó a patrullar la ciudad para ofrecer seguridad a los habitantes de la capital. Y hasta las mujeres tomaron parte en esta gesta cívica. Se ofrecieron al pueblo elecciones libres para diputados que habrían de integrar el Congreso y para el efecto se integraron 10 mesas en los distintos sectores de la capital donde los ciudadanos con todo orden y tranquilidad se acercaron a otorgar sus votos. El crecimiento urbanístico de Guatemala, su electrificación e industrialización, el mejoramiento de las clases obreras y campesinas y la seguridad al capital. La paz, base fundamental que solo podrá lograrse con la unificación del guatemalteco y su ayuda patriótica, cualquiera que sea su actividad, trabajando por y para Guatemala, son los principios de la Revolución de Octubre que el tercer gobierno de la Revolución, que encabeza el presidente constitucional de la República, licenciado Julio César Méndez Montenegro, son la norma de su gobierno. Así, unidos pueblo y gobierno, con patriótico afán de paz y trabajo, haremos a nuestra querida patria, Guatemala, grande y próspera.